Vamos ahora con la primera clase de esta sección 3 del curso de SEO on Page. En esta sección vamos a hablar sobre los contenidos, cómo crearlos y optimizarlos correctamente. Y concretamente en esta clase, en esta primera clase de la sección, vamos a ver qué es realmente el contenido y qué es la creación, optimización del contenido. Vale, ¿qué es realmente el contenido? Pues el contenido no siempre es igual a texto. Es muy común cuando estamos empezando en SEO, aprendiendo SEO, que tengamos la falsa creencia de que el mejor contenido es aquel que es el que tiene más texto. Además hay que meterle un montón de palabras clave y cuantas más mejor, ¿vale? Pues esto está bastante lejos de la realidad. Vamos a ver por qué. Tenemos estos 5 ejemplos, ¿vale? Estos son 5 palabras claves que buscarían 5 usuarios diferentes con 5 intenciones de búsqueda diferentes y vamos a ver lo que hablábamos antes de que el contenido no es siempre igual a texto. Por ejemplo, si pinchamos en regalo del Día de la Madre, nos venimos aquí y fijaos, tenemos aquí un breve texto y ahora tenemos todos los productos para regalar el Día de la Madre, ¿vale? Este contenido es texto, este texto es contenido, perdón, esta imagen es contenido, todo esto es contenido, ¿vale? ¿Veis por dónde voy? Vamos a pinchar en la segunda palabra clave, ¿vale? Yo busqué psicólogos en Sevilla, pinché en este resultado y fijaos, me salía un listado con los psicólogos. No hay ningún texto amplio por ningún sitio, ¿vale? Hay un mapa, pero todo esto también es contenido, ¿vale? Fijaos. Vamos ahora con la búsqueda que hice con la keyword ¿dónde viajar este verano 2021? Pues fijaos, pinché en el primer artículo que me salió, ¿vale? Y fijaos, esto es contenido, es texto, es un texto extenso además, ¿vale? Porque así lo requiere. Ya voy diciendo ideas para que os vayan sonando, ¿vale? Calcular IVA, puse calcular IVA y me salió esto, ¿vale? Muy poco texto, aquí unas casillas para poder escribir, un botón para calcular los resultados, poco más. Y por último puse el tiempo en Sevilla. Pues fijaos lo que me salió. Me salió, bueno, nada de texto, entendiendo por texto extensión, ¿vale? O sea, entendiendo por texto una amplia extensión de texto, ¿vale? Pues fijaos, me salió el tiempo que iba a hacer en Sevilla, ¿vale? Con estos 5 ejemplos, ¿qué es lo que podemos ver? Que contenido no siempre es igual a texto. Contenido es contenido y dentro de ese contenido pues puede haber imágenes, puede haber texto, puede haber contenido multimedia, todo eso es contenido, ¿vale? O sea que olvidémonos de la idea de que contenido es igual a texto, porque contenido no siempre es igual a texto. Habrá veces que contenido sí sea igual a texto, como por ejemplo en el artículo del blog que hemos visto, de dónde viajar este verano 2021, pero habrá otras veces que contenido no sea igual a texto, como por ejemplo en la página para calcular IVA. Me salía 4 líneas de texto y poco más, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Vale? Debemos tener en cuenta que no existe un número de palabras mínimo. Seguramente habréis escuchado o escucharéis muchas veces, pues si tienes un artículo del blog tienes que hacer 1000 palabras, si no, no vale, no te posiciona. O si tienes una ficha de producto o una categoría de producto tienes que hacer 500 palabras, 300 palabras, si no, no vale para nada. Olvidaos de todo eso. Como ya hemos visto, no existe un número mínimo de palabras para un contenido porque el contenido no siempre es igual a texto, ¿vale? Hay contenidos como por ejemplo en el caso de la página del IVA que hemos visto que ni siquiera tiene texto, tiene muy poco, ¿vale? No existe una estructura perfecta para todos, ¿vale? No porque una estructura de un contenido determinado me haya funcionado muy bien en una URL o en una página, significa que me vaya a funcionar igual de bien en el resto de páginas, ¿vale? Y el contenido no es solo texto, esto creo que lo he dejado muy claro desde el principio, ¿vale? Contenido es contenido, pueden ser imágenes, pueden ser contenido multimedia, puede ser un montón de cosas más además de texto.
Por lo tanto, ¿qué es la creación o optimización del contenido? Vamos a ver, pues la creación y optimización del contenido se trata de hacer entendible y comprensible nuestro contenido, tanto para Google como para los usuarios, ¿vale? Los usuarios lo tenemos aquí, ¿vale? Nos vamos a centrar primero en Google. ¿Por qué? Porque para Google tengo que, como aparece ahí, etiquetar el contenido de forma correcta, estructurarlo de forma correcta y darle la semántica correcta para enriquecer esos contenidos, como hemos visto en la clase anterior de SEO Page. Y todo eso hace que nuestro contenido sea comprensible y entendible por Google. Es decir, si yo etiqueto mi contenido de forma correcta, le doy la estructura correcta y además le aporto la semántica correcta, todo esto hará que mi contenido sea fácilmente entendible y comprensible por Google. Pero es que además también tiene que ser entendible y comprensible para los usuarios. ¿Por qué? ¿Vale? Porque ese contenido debe responder a su intención y ser capaz de cubrir su necesidad para que se quede en nuestra página y no se salga de ella. ¿Por qué? Porque si yo con mi contenido consigo cubrir la necesidad del usuario y que ese usuario no vuelva a la hoja de resultados de Google a buscar otra página que cubra su necesidad, aumentará la calidad de mi sitio web y por consiguiente tendremos una posición más favorable en los rankings, ¿vale? ¿Y por qué además digo que tiene que tener la forma adecuada? Porque, tal y como hemos visto antes, contenido no es sinónimo de extensión ni de texto. Es decir, tenemos que crear un contenido acorde a la necesidad del usuario, ¿vale? Si lo que hacemos es aumentar la extensión del contenido sin ningún tipo de sentido, simplemente con el objetivo de posicionar palabras clave y sobreoptimizar, ¿vale? O posicionar un número de palabras clave y subir la posición en los rankings, confundiremos a Google y disminuiremos la calidad de nuestro sitio web y por tanto bajaremos posiciones, ¿vale? Por lo tanto, el contenido debe ser comprensible y entendible tanto para Google, etiquetándolo, estructurándolo y dándole la semántica correcta para que lo entienda, como para los usuarios, respondiendo a su intención de búsqueda, cubriendo su necesidad y teniendo la forma adecuada. No creemos un contenido extenso con el simple objetivo de posicionar un número de keywords, de ganar más posiciones en los rankings. No creemos contenido extenso por crearlo, no. Creemos contenido enfocado a cubrir la intención, a responder a la intención del usuario, cubrir su necesidad. Vale, porque como conclusión de toda esta clase, podríamos decir que Google te posiciona, pero los usuarios mantienen tu posición. ¿Qué quiere decir esto? Google muchas veces te techea. Google te pone en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 durante X tiempo. Si cuando tú apareces en esa posición, un usuario hace clic en tu resultado y tú, gracias a ese resultado, con esa URL, has sido capaz de cubrir la necesidad, de cubrir la intención de búsqueda del usuario, de cubrir su necesidad y se ha quedado en tu página y ha tenido una buena experiencia de usuario en tu página, entonces te vas a mantener más arriba. Pero si por el contrario tú te posicionas arriba porque Google entiende tu contenido, lo comprende, sabe de lo que trata, te posiciona ahí arriba, pero cuando el usuario entra en tu URL no encuentra lo que busca, no responde ni cubre su intención ni su necesidad y tiene que volver a la hoja de resultados para buscar otra página web que realmente cubra lo que él necesita o responda a lo que él necesita, entonces no tendremos buenas posiciones, bajaremos en posiciones. Por eso, cuando creemos contenido, tenemos que crear contenido enfocado siempre a los dos, a Google y a los usuarios, a Google y a los usuarios, porque Google es el que te posiciona, porque entiende tu contenido, lo comprende y te posiciona, pero es el usuario el que mantiene esa posición. Conozco casos, proyectos que se centran mucho en Google y se olvidan de los usuarios y la fastidian, y conozco proyectos que se centran solo en el usuario y se olvidan de Google, de etiquetar los contenidos correctamente, de estructurarlo y de aportarle semántica y por lo tanto también la fastidian porque Google no los posiciona correctamente. Por eso, siempre el contenido enfocado a los dos, Google y los usuarios. Google me posiciona, pero los usuarios mantienen esa posición. Y hasta aquí la clase de qué es el contenido.
vamos a continuar con la siguiente clase de esta sección 3 de contenidos, en la que veremos los errores comunes a la hora de crear y optimizar esos contenidos. Así que vamos a ello.